rápido, como tal, no es una entrevista en sí, es una plática. Queremos saber un poquito más pues, de ti, de tu trabajo, como de tus intereses, inspiraciones. Leímos obviamente tu texto y pues es un texto muy fuerte, pero pues muy interesante. Digo, nos tuvo Gracias. este, lo estuvimos platicando un poco y sí fue bastante como el impacto, ¿no? Estoy bastante nerviosa, si no estoy como muy natural, porque es la primera vez que acepto como hacer una entrevista. No, No me suele gustar hablar de mi trabajo. yo sé que es muy difícil. Una, para empezar, eso de entrar en las convocatorias para las revistas y demás, creo que luego llega a ser un tanto como de lo envío o no lo envío. Entonces, que me lean o cosas por el estilo llega a ser como que un tanto el miedo, ¿no? Compartir el trabajo. Pero pues, y digo, sobre todo en este caso, con un texto como el tuyo, que pues nuevamente, es un texto bastante intenso, bastante fuerte, pero pues que la verdad Personal, diría está yo. muy personal, sí, y que digo, la manera en la que tú lo logras llevar del lado, por ejemplo, hemos tenido, digo, muchas cantidades de trabajos, y que llevan como que autobiografías o temas como personales, por un lado, un tanto más justo dirigido a la autobiografía. Y en este caso, pues esta combinación como del texto, como para que no sea un texto tan directo, ¿no? Tan crudo en cuanto a biografía, sino un poquito más poético en la manera en la que llegas tú a describir estas experiencias que tú has tenido. Creo que es digo, das como que una vuelta completo a lo que uno está acostumbrado a leer, ¿no? O sea, como que para nosotros como que al inicio era como de es un cuento, no es un cuento, lo tomamos como que algo autobiográfico, como para hacer la categorización, por ejemplo, pero pues sí es como que esta manera de romper en el esquema, ¿no? Entonces digo, si quieres empezar a hablar por ese lado de cómo fue tu proceso para escribir este texto y ya de ahí no nos vamos. Bueno, sí me pasó eso que decís de cuando como que no encajaba dentro, porque yo quería como escribir un cuento. Mi idea era como hacer tal vez un libro de relatos, así donde más o menos fuera contando mi vida, a la vez que ficcionalizándola, no todo tan tal cual, pero era como que no terminaba de encontrar cuál sería el tono, un cuento, un relato. Y bueno, eso de teatrera le digo siempre a mi mamá eso. Siempre le digo que es muy teatrera de sus ataques, desde cómo aborda la vida. Siempre le digo que es muy teatrera. Y de ahí, una tarde cualquiera, la palabra empezó a dar vueltas por mi cabeza en lo que pensaba cómo podía escribir, porque mi mejor amiga me dice más de una vez, vos tendrías que escribir tu vida, tendrías que hacer algo con todo eso. Y bueno, esa palabra me empezó a dar vuelta, y entonces empecé a buscar, empecé a hilar desde la metáfora del teatro, poder contarlo de una manera que fuera ameno para mí, porque era como tampoco quiero hacerla tan sufrido, quiero pintarla tal cual como yo la veo, es decir, eh, no es la mejor vida, pero es la vida que me hizo como soy. Así que bueno, eso es lo que quise transmitir en ese relato, cuento, en eso así. Sí, y creo que también es una manera muy interesante bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cuanto a ver la maternidad desde, en este caso, los ojos de la hija, que usualmente, y justo lo acabamos de platicar, es la manera en la que se llega a señalar muchísimo a las madres o se llega como que a ser un poquito más duros, directamente con la manera en la que pueden llegar o no a ejercer su maternidad las mujeres de la manera en la que sea.
y pues en este caso tu relato que habla directamente de tu experiencia, o sea, no es, o sea, tu experiencia siendo la hija en este caso. eh, pues al final también es un poquito un vistazo a la relación que tienes tú con tu mamá, que creo que es una de las cuestiones que también llega a impactar más, como que el leerlo y entender, porque, y creo que tú lo mencionas, ¿no? Como la sociedad llega también a referirse a tu madre, cómo llega a señalársele, cómo llega a ser como que juzgada. Por las personas externas a tu relación y pese a eso es también tú posicionarte como la hija que pues al final del día es quien la vive, quien está teniendo la conexión con ella, quien se relaciona en este caso. Sí, tal cual. Es lo que principalmente, o sea, yo leo mucho sobre el tema, algunos libros de latinoamericanos sobre la maternidad, porque es un tema, un tópico que se aborda mucho en la literatura latinoamericana y lo vi varias veces estudiando lecturas que yo elegí por mí misma y sí me interesaba como reflejar el lado de mi mamá, mi perspectiva de eso, que no soy madre, soy hija, entonces poder abordarlos de ese lado, no tomar un discurso que no me pertenece. Todavía no he criado a nadie, digamos. Así que, eh, tal cual. A lo mismo que estamos hablando, pienso yo mismo, porque, viste, cuando escribís como en una inspiración furiosa y tal cual, tal vez no lo pensás tanto y después cuando te lo hablan es como que empezás a darte cuenta que sí. Eh, que es complicada la maternidad, hay muchas formas de hacerla y siempre digo, la gente habla sin saber. Y, y se resumió bien en esa parte que digo, que le dicen, nunca conocí personas tan locas, porque es lo que más de una vez en mi vida escuché cuando conocían a mi madre, cuando conocía nuestra relación, pero yo la elegí, o sea, cuando por ahí nunca a veces se escucha cuando hablas con personas que hablan de, oh, mi hermana, mi prima, deberían sacarle a los chicos. Y por ahí sí, por ahí, a veces tienen razón. Tal vez no están ejerciendo bien la maternidad. Pero en otros casos en lo que pueden y es la voz de los niños la que no están escuchando. A mí me pasó en mi infancia sentirme ignorada, que intentaban como decir, no, vos tendrías que irte con los parientes de tu mamá, intentar sacarme de mi mamá, perdón. Que me sale porque en México sé que vieja le dicen a la novia y acá vieja es la mamá. Estoy tratando de no decir la palabra. Bueno, trataba de sacar a mi mamá y era como, no escuchaban mi voz, que yo quería estar con ella, yo quería cuidarla, a pesar de que era niña, era consciente de lo que estaba eligiendo hasta el día de hoy. No, y justo, ¿no? O sea, creo que es como lo mencionas, creo que muchas veces no tomamos en cuenta todas digo, o sea, la maternidad, paternidad y demás son cuestiones muy complejas que al final del día las personas que no las hemos experimentado, pues solo podemos hablar desde lo que se tiene como el estándar, ¿no? Eh, pero justo como quiero resaltar de lo que acabas de decir, muchas veces no se le da la relevancia a los hijos, a lo que la experiencia que ellos pueden tener, porque nuevamente, o sea, nosotros vemos una parte y podemos señalar esto está bien, esto está mal, de acuerdo a lo que nosotros podamos tener como en nuestra concepción de maternidad, en nuestra concepción de paternidad. Esto le hace bien o esto le hace mal, y ya de ahí muchas veces sacan discursos al respecto de quién puede o no puede tener hijos y cosas que no, no estamos 100% seguros de qué es lo que está bien o lo que está mal, porque no sabemos la otra cara, que también es importante, que en este caso eres tú, por ejemplo, los hijos, y la manera en la que ustedes pueden describir su experiencia. Eh, justo,
esta Abril, que es también nuestra colaboradora, lo detalla un poquito al respecto de, bueno, de lo que ella le estuvo llamando la atención. Ella fue la primera persona que de hecho leyó tu texto. Ya después nosotros los estuvimos revisando. Y también en este caso es, bueno, ya lo menciona como que tú dices que la teatralidad de tu madre, no de una manera corporal, sino que es otra, es como una manera de trascendencia, pero a través de la palabra. Y que a partir del punto de vista de Abril, es un texto que habla tanto de un refugio como de una trampa. O sea, llamarse locas y como tú lo mencionas, ¿no? La gente les dice o les llamaba locas, pero porque es gente que, o sea, que no sabe, o sea, son gente que no ha hablado contigo, no ha hablado con tu mamá, este, solamente ven o interpretan las acciones de acuerdo a lo que ellos tienen, de acuerdo a lo que ellos han experimentado en su vida, y es resignificar el sentido de esa palabra, de la palabra locas, de la manera en la que se les está señalando. Entonces, aparte de la inspiración de tu mamá, en este caso para tu texto, hayas tomado como que algunos otros referentes, además de tu experiencia para el texto, porque pues nuevamente, como te mencionaba, ¿no? No es solamente un texto biográfico, es un texto que juega un poquito con el cuento, con otro tipo de narrativas, que no nada más se va por la tangente de contar la historia tal cual y como pasó, sino también un poquito, pues justo teatralizar la historia. No te sabría decir qué es lo que me inspiró tal cual, pero creo que tiene mucho que ver. Había leído hacía muy poco, había terminado el libro Oculto Sendero de Elena Fortún. Creo que es así, una autora española, como la primera autora que digamos que escribió con un personaje queer, que es un relato autobiográfico, o sea, es como una biografía ficcionalizada de ella misma. Me había inspirado mucho esa forma que tenía de contar, porque lo había hecho con una novela que tal vez no seguía tal cual el estándar de una novela, no tiene un cierre como tal, sino porque como digamos, si tenés que ir al cierre de una autobiografía, tendrías que ir a la muerte y no termina ahí, queda como en lo que ella interpretó lo más importante de sus 4 décadas de vida. Y me encantó esa novela y por ahí es que creo que es lo que más me inspiró, me fue como dando vuelta en la cabeza, cómo contar tu vida de alguna manera interesante para el lector, pensando en el lector. Eh, sí, creo que es eso lo que más me inspiró, porque tal cual no te sabría decir que fue como un arranque de querer hablar, digamos. Yo siempre pensaba en esta entrevista y le decía a mi amiga, le digo, no sé, en resumidas cuentas, no tengo plata para la terapia, salí a hacer el cuento, salí a hacer este relato, no queda de otra. De, pero me gustó mucho eso de decir, de resignificar la palabra loca, porque no tal cual con eso, pero sí en mi carrera, yo soy de letras modernas, habíamos visto mucho esto de recuperar discursos que lo usan para descalificar a las personas o a cierto grupo social y cómo ellos los resignifican. Y tal vez eso también me quedó dando vuelta y terminé resignificando yo también algo que escuché tanto en mi vida, que es la palabra loca. Supongo que vino de ahí, pero no te podría decir tal cual que me inspiró. Digo, la verdad es que sí es algo que cuando lo leí se me hizo como, pues muy poderoso. Creo que una experiencia como la tuya, plasmada en tu texto, es muy, muy, muy poderoso de poder leer y compartir, en este caso, con nuestros lectores, con la gente que también nos acompañe, para ver los textos que hemos leído en esta convocatoria. Y creo que es 100% valioso, es de los textos más
extensos en el sentido bueno de la palabra, o sea que es muy complejo, pero al mismo tiempo te da una visión tan profunda del autor, la autora en este caso. Y creo que también una de las cosas que a mí se me hizo como muy curiosas es como este juego que haces a lo largo del texto de hablar de ti en masculino, como el nombre que tu madre tenía inicialmente para ti, que es Bruno, y después ir cambiando a hablar de ti en femenino y hablar en este caso de Sandra. O sea, sí me interesa como saber por qué tomaste como que esta decisión de jugar con estos dos, como que estas dos caras del bebé, en este caso de tu mamá. Complicado. Como que no me lo pude a pensar tal cual fue saliendo, pero por ahí, porque he pensado que más de una vez de los parientes de mi mamá, ha salido el comentario de que soy, no sé si allá significará lo mismo, muy marimacho, muy, más así como que de una vibra más masculina. Y es porque tal vez como que desde el principio, desde que nací, como que apenas empecé a tener conciencia, asumí más responsabilidades y es tal vez como que estás obligado a madurar de golpe y es tal vez eso lo que te hacen como, te hacen ver masculina, pero porque estás como no siendo la niña que en papel creen que tenés que ser, la niña que está pensando en unicornios, en princesas, sino que está como más en la tierra, está más ahí en el momento, atenta a su mamá, atenta a la realidad, no me tocó una realidad fácil, digamos que toda mi infancia está marcada por la marginalidad, la violencia, eh, o sea, en una posición muy vulnerable, entonces es normal que yo tuviera otro carácter, es decir, no puedo estar con esta brillitos y cantos, no puedo, tengo que estar un poco más dura a la vida. Y tal vez ahí salió ese juego de decir ponerme primero todo en masculino y hablar de que pensaban que yo iba a ser un varón. Mi mamá hasta último momento pensaba que iba a ser, todos pensaban que iba a ser varón, menos mi papá. Menos mi papá, él sabía que yo era nena, él estaba convencido de que yo era nena. Y la imagen de mi papá no aparece, no atraviesa el texto porque tuvo muy poco en mi vida y después ya fue un papá de fin de semana. Después fue, pero no lo vi hasta los 7 años de nuevo, así que después fue un papá de fin de semana, por eso no atraviesa, digamos, este texto. Igualmente, como que por un concurso al que me metí, eh, no gané ni nada, pero me sirvió para escribir como el texto que le vendría a ser el hermano de este, donde sí cuento, digamos, mi experiencia con mi papá, como un texto hacia mi papá. Digamos, este de mi mamá y el otro hacia mi papá, es como que ahí los tengo y estos diría que de cierta manera se complementan. De ahí vino como ese juego y después yo misma me di cuenta a la mitad cuando hablo de los nombres que estaba usando demasiado el masculino y digo, eh, y hoy en día sí asumo totalmente eh, mi figura como autora, no como autor, como autora y ahí es como que hice el cambio porque percibí eso y y ya lo dejé porque era como que de alguna manera eso sentí que me reflejaba a mí a lo que decían de mí y después como yo de a poco hoy en día no me dicen eso, pero en la infancia me pasó mucho. Sí, yo tenía unas notas muy poquitas sobre tu texto, porque me parece muy interesante. Al menos desde la perspectiva del momento literario que se vive hoy, porque no es por coincidencia la cantidad de textos que tienen que ver sobre la madre que nosotros recibimos para esta convocatoria, ¿no? Sobre la madre, sobre ser hijo, sobre relacionarse con la madre, ¿no? Creo que vivimos en un momento histórico particularmente interesante en lo que tiene que ver con la producción y la edición de textos, ¿no? Porque al menos a partir, diría yo, 2018, 2019, empieza una corriente de edición de autoras en América Latina, ¿no? Entonces, cuando yo leía tu texto, pues es que, bueno,
tú lo planteas como, pues sí, como una catarsis terapéutica, ¿no? Como simplemente quiero hablar de esta experiencia con mi madre y contarlo, pero no sé hasta qué punto tú identificas ciertos vasos comunicantes conscientes o inconscientes con el contexto en el que vivimos, ¿no? Con el tiempo en el que vivimos, porque al inicio a mí me brincaba mucho este texto de Mónica Ojeda, Mandíbula, ¿no? Me parecía un poco similar, incluso por esta cita a Jung, con la que inicia el texto Mónica Ojeda, que es una fiera con las fauces abiertas, eso es la madre, ¿no? En este sentido de que la madre es como ese personaje simbólico que nos puede, que protege, pero que si quiere también puede dañar, ¿no? Y que pues se desarrolla en este juego arbitrario hasta cierto punto entre la protección y entre sus posibilidades de lastimarnos y lastimarnos como tal vez nadie tiene la capacidad de lastimarnos, ¿no? Y pues me brincaba demasiado con esa idea de lo teatral que proyectas y también por la narración de tu relación con tu madre, me brincaba demasiado este otro texto que se edita en 2019, creo, que es La cabeza de mi padre, ¿no? De Almadelia Murillo, porque igual, pues está esta, o sea, el texto se llama La cabeza de mi padre, sin embargo, se desarrolla en una ausencia total de la figura del padre y es más bien un análisis biográfico de su relación con su madre ante la ausencia de la figura del padre, ¿no? Entonces, pues redefine y reexplora muchas cosas de su vida y pues es como este encuentro ya como adulto con lo que la madre ha representado y hoy en día representa, ¿no? Porque te das cuenta, por ejemplo, de que tú siempre tildaste a tu mamá de loca, pero te das cuenta de que pues nuestra madre no está loca, simplemente pues la vida la desquicia, ¿no? Tiene que trabajar, tiene que hacerse cargo de los hijos, tiene que hacerse cargo de las labores domésticas y ante la soledad y ante tantas responsabilidades, pues muy probablemente en algún momento tu mamá se desquicia y te grite, ¿no? O se desquicia y va la nalgada o lo que sea, pero es ese ejercicio de perdón o de reflexión a partir de entender cuál fue el lugar como sujeto que tuvo tu madre frente a una sociedad que tal vez la dejó en soledad, que en lugar de apoyar, ofrecer un respaldo, fue un espacio de juicio para la madre, ¿no? Y para las madres, porque también pues podemos hablar de tu madre, pero la madre es como este concepto universal y aplica a muchas madres, ¿no? Porque pues eso es lo que nos ofrece la literatura en muchos casos, la universalidad de pues lo particular. Y en ese sentido, pues preguntarte si reconoces tú la influencia de otras autoras de esta nueva ola narrativa que empieza hace unos años, y si sí, de quiénes. Eh, Mónica Ojeda justamente es una autora que tengo pendiente para leer, ya con lo que me dijiste me la reventiste para ponerme a leerla ya. Eh, no la he leído, pero me hiciste acordar que sí leí un texto que fue desencadenante, que pensé, pero no me puedo acordar la autora que era, pero sé que leí algo de la madre, hablaba de la madre y cómo le iba retratando, me hacía pensar en mi propia madre y sí, ahora ahí me puse a reflexionar, fue el texto que me impulsó a escribir mi experiencia con mi mamá, pero no me puedo acordar. Te juro que trato de hacer memoria y sé que lo debo tener ahí en pendientes, que lo estaba leyendo y no lo seguí, pero no te podría decir tal cual. Fueron como bastante, fue influencias inconscientes, porque no me puedo acordar las autoras que leí. Pero sí, es verdad que actualmente en Latinoamérica se está como trabajando mucho el concepto de la madre, la maternidad y principalmente la maternidad en el contexto latinoamericano, que es siempre un contexto más vulnerable, especialmente para la madre soltera, la madre joven. En mi caso, mi mamá es como la figura universal en Latinoamérica de la madre que escapa del hogar de los padres.
porque viene de un hogar de violencia y entonces escapa y prefiere tratar de sobrevivir por su cuenta que volver a esos contextos de violencia. Eh, También de mi padre, escapando de mi padre, de ambos hogares, para formar el propio suyo y de ahí, decir, tal cual se termina uno desquiciando porque está sola, se ve enfrentando todo y a la vez que no tiene nadie en quien recurrir. Que eso es lo que más quise como resaltar y recalcar mucho en mi texto, que éramos nosotras dos nada más, porque no había quien recurrir, a donde fuéramos era para juzgarla. Si quería pedirle algo a los padres, le iban a juzgar. Si quería pedir algo a mi padre, no servía para nada. O sea, así que era como, éramos nosotras dos y eso, por eso es que me pongo a mí misma como en todos esos roles en el teatro, o sea, el que, el guionista, el dramaturgo, el que atiende tras bambalinas, me pongo en todos esos papeles porque éramos nosotras dos. Ella hacía de todos los roles, era mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuela, era todos, y yo por eso voy como diversificándome en todos los roles que me eran posibles. Y bueno, como una de mis últimas preguntas de cierre, tú mencionas hace rato que te preguntaba Mar, el hecho de que para ti este texto es un ejercicio como de índole terapéutica, ¿no? Que tan fue así que lo haces como de un tirón rápido, sin pensarlo demasiado, simplemente narrando. Sin embargo, eh, solo para preguntar, para cuestionar, este, cuando uno llega a hacer un texto que es como de naturaleza terapéutica, tal vez decida simplemente como, bueno, es el desahogo, abro un cajón, lo guardo y lo dejo al olvido, ¿no? ¿En qué momento tú, tú lees el texto o terminas el texto y dices, bueno, esto es algo más, ¿no? Esto tiene naturaleza y tiene calidad literaria y no sé, tal vez puede servirle de ejemplo a alguien más, de inspiración a alguien más, puede ser una lectura que guste a alguien más, que sea eh, útil para otro. Mi caso fue, yo lo escribí en una tarde así de un tirón y después lo empecé un poquito a corregir y se lo envió a mi mejor amiga y me hiciste llorar y mi mejor amiga no llora ni con la película más triste del mundo, no llora. Y que me dijera eso fue como, no, bueno, es fuerte, tiene algo, si la puedo hacer llorar a ella. Y de ahí se lo envió a otras amigas, porque digamos que en la escritura siempre encontré un nicho de contención y tengo muchas amigas del ámbito donde me hacen de lectores beta, y entonces se lo envío a otra amiga y me dice, no, esto está hermoso, es muy fuerte, y, y yo le dije, no, en serio está bueno, entonces está para enviarlo a algún lado. Y me dice, sí, pero ella también me dijo, es exponerte, soltarte de una vez. Y es un poco que la necesidad de decir, bueno, lo suelto, porque yo te digo, me tardé años, o sea, tengo 28 años y recién ahora puedo hablar, digamos, de mi vida, porque me han insistido durante años, decir, escribí tu vida, sé de alguna manera, escribí tus relatos, escribí tu autobiografía ficcionalizada. Eh, Porque siempre está esto, ¿no? De que el escritor torturado, el que tiene una vida más torturada, es el que tiene más de qué hablar. Siendo que no es el caso, porque uno puede como distanciarse, armar personaje, uno puede, a través de la entrevista, de conocer, de estudiar, puede, sin haber vivido esa vida, hablar de esa vida. Yo no considero sí o sí que el escritor tenga que tener una vida torturada para hablar de eso, de hablar desde ese lugar. Pero bueno, está eso dando vuelta y entonces siempre me dijeron, habla de eso, escribí y bueno, cuando vi que por fin lo hice y que a mis amigos les gustó, dije, bueno, quiero buscar un lugar donde sea leído y justo vi la convocatoria de esta revista y dije, bueno, lo mando, fue a la primera que lo mandé, como a ver si sirve, si realmente sirve de algo. Y sí sirvió. La verdad es Muchas que gracias. muy bueno, la verdad.
No siempre uno tiene como la oportunidad de platicar con gente que estudia letras, que se dedica a la literatura, a escribir, ya sea desde el análisis literario o desde la producción literaria, ¿no? En este sentido, independientemente de que sean influencia para tu texto o no, me gustaría pedirte, pues, autores que hayan sido influencia para ti personalmente. Bueno, autores o autoras, obviamente. Y pues nada, esa es como mi pregunta de cierre y pues agradecerte por enviarnos su texto, ¿no? En particular un texto pues tan autobiográfico, tan autorreferencial, tan personal, que hasta cierto punto pues tiene como estos gestos de la ficción, pero pues no deja de ser tu experiencia personal, tu experiencia íntima, pues con estos rasgos literarios, pero pues muy tuyos y pues agradecerlo y en lo personal me parece un texto maravilloso. Muchas gracias. Autoras que me inspiran, bueno, me gusta mucho, soy muy fan del terror y la ciencia ficción, pero tengo algunos autores fuera de la literatura de género que me gustan mucho. No sé pronunciar el nombre porque no sé si conocen este autor, perdón, rumano, Nicena Chasturescu, no sé cómo se pronunciará, que es, bueno, me enamoré del libro eh, El ojo castaño de nuestro amor. Ese libro me encantó, que es también eso, una biografía ficcionalizada. Sería gran inspiración para estos textos que he escrito últimamente, y otros más que, eso sí, están guardados en el cajón. Eh, y después, autoras de acá de Argentina, bueno, no, no, esta no es de Argentina, de Ecuador, María Fernanda Ampuero, me encanta, que ella también siento que hace como un terror también muy personal, que de experiencias propias termina sacando personajes, y sería, no, esos dos, y bueno, eh, Mariana Enríquez también me gusta mucho, que es súper conocida, y no, serían esos tres como los principales que siempre estoy leyendo. Actualmente el que más leo es Michel Nieva, pero en este caso no interviene en nada en el texto, creo. No, no hay ninguna influencia. Serían esos tres los que más me influenciaron por este tipo de relatos, así sobre la maternidad y esas cosas. Sería eso. Y muchas gracias por tomar en cuenta el texto que yo dije, lo envié muy así, sin grandes esperanzas, incluso me había olvidado. Cuando llegó el mail y fue como, ah, cierto que lo había enviado. De mi parte es todo. Muchas gracias. Ojalá pues esos textos que están ahí en el cajón eh, pues se vengan para acá Salgan. eh, cuando lo consideres oportuno y pues esperamos publicarte en otras ocasiones, pero particularmente, pues sobre todo seguirte leyendo, ¿no? Muchas gracias. Sí, no, en serio, muchísimas gracias, Sandra. La verdad es que de esos textos que dijimos no tiene que estar porque tiene que estar, y justo como dice Sebastián, o sea, sí tienes la confianza y salen algún día de estos del cajón esos textos que nos mencionas, sin problemas, va a ser van a ser más que bienvenidos con nosotros. Y pues también igual, porque también nos lo habías mencionado en este caso en bueno, en la información que nos mandaste de la pequeña biografía de tuya, también nos mencionas que tienes algunos otros textos, lecturas y relatos en tu Instagram, que es @sonbelcres. Y digo, nuevamente, Sí. estás más que bienvenida para seguir participando con nosotros. En serio, agradecemos tu colaboración y que nos hayas brindado un tiempo de tu día para platicar al respecto de tu obra con nosotros. Y pues esperamos seguir haciéndolo más veces y pronto. No, no, muchas gracias a ustedes por darle lugar al texto y a la vez, al hablarme, hacerme reflexionar sobre lo que había escrito, porque como dije, no me lo había puesto a pensar tan en profundidad, y es como decir,
y eso que estudio esto, hago esto, pero no lo había como que es difícil desentrañar tu propia obra, es como que uno lo hace de otros autores, pero sentarte a desglosar lo propio es como complicado porque entra todo esto, esta subjetividad de, bueno, es algo que salió así nomás, y tal vez porque siempre tengo este problema de que no me gusta hablar de mi propia obra, siempre soy como, al estudiar letra, muy autoexigente, es decir, como que no me considero, no tiene esta calidad, le falta esto, le falta aquello, y eso no me permite como ingresar a analizarme a mí misma. Ese, ese es el tema por ahí, por eso no tengo tanto para decir, porque es como que tengo que todavía aceptarme más como autora de este tipo de relatos. Sí, no, digo, de cualquier, es un proceso muy largo, pero pues nos alegra ser parte de él, que te hayas abierto con nosotros, enviándonos tu texto y aceptando platicar con nosotros. Y pues bueno, pues pronto estaremos haciendo la publicación de tu texto. Y pues de mi parte y también de Sebastián nos despedimos y te agradecemos. Y cualquier cosa, pues continuamos en contacto. So, muchas gracias. Gracias, Chao. Sandra. Ajá. Bye.